Ahí arrancó. Bueno, ahí se presenta usted. Bueno, mi nombre es Roberto Diringer, vivo en Cerro Colorado, soy floridense por convicción, no por nacimiento. Eh, Hace 7 años prácticamente que estoy viviendo acá. Eh, Soy maestro, soy docente, curioso de la historia. He tenido la suerte y la oportunidad de escribir algunas cosas. Estamos en la propuesta también de continuar investigando. Y además, bueno, trabajo en el Hotel de Campo San Pedro de Timote, donde tengo la oportunidad de dar también rienda suelta a otra de mis yo diría, otros caminos que he elegido, que es la música. Soy guitarrero, soy músico, soy cantor. He recorrido mucho a través con la guitarra, abrazado a la guitarra. Una guitarra al hombro. Sí, bueno, y eso me ha permitido conocer mucho y ampliar un horizonte que evidentemente hoy por hoy lamentablemente está como siendo relegado por otro tipo de música, pero no es la esencia. Pero usted no se preocupe porque, perdone que lo interrumpa, porque hay algo que a mí me enseñaron y es que todas las épocas son cíclicas. Son cíclicas. No Sí, se, sí, usted no sí. se preocupe, No, porque, eso lo porque sé, yo, eso lo tengo muy porque claro. yo soy más joven que usted, escucho mucha música en inglés, pero muchísima, y sin embargo, tengo carpetas de folclore en el teléfono, Sí, porque sí, a mí yo le digo la sí, sí, literatura, me encanta, y bueno, la sí, sí, literatura de mano de la guitarra es lo mejor que ha salido de acá. sí, sí. Diga también que es comunicador, sí, Sí, soy comunicador, tengo un programa de radio en está, la 99.7, el Carrillón FM de acá de Cerro. Se llama La Botica porque evidentemente hay de todo. hay de todo. Es un magazine, pero evidentemente la base musical es el folclore. Y he tenido la suerte de conocer a todos los cantores uruguayos, menos a uno que fue Tabaré Echeverri, pero además a todos. Y compartí escenarios con todos también. Derecho de ver, está Desde loco. Cita Rosa hasta, no sé, Pablo Estramínez, Zabalero, Gallego Capela, Numa Moraes. Y he tenido la suerte también de conversar mucho con ellos, ¿no? Y te nombro algunos, Aníbal Zampayo, no sé, Ujú. de todo. Y bueno, no sé, O sea, el bagaje sí, está. sí, sin querer, solamente por la guitarra y por la música. Y me gusta conocer la gente, y saber de primera mano, más allá de que tú puedes saber lo que piensa una persona a través de lo que escribe o de lo que lee, pero también de lo que expresa a través de la música, y la oportunidad que se me dio de charlar y saber realmente que muchos coincidían exactamente con lo que escribían, ¿no? Era Ujú. tal cual, ¿no? Sí, sí, Era sí, tal sí, cual. sí. En ese sentido, me felicito de poder haber tenido esa oportunidad, Ta- de haber compartido tantas cosas con tanta gente, ¿no? Sí, no fue una cosa que buscó, sino que Sin querer, sí. la música y la Claro, guitarra lo llevaron a todo eso. claro, sí, sí, y he tenido grandes maestros, sin querer, como Don Abel Soria, por ejemplo, que tuve la suerte de compartir muchísimas horas con él, de charla, y eso también son cosas que uno lo va marcando, Mm. ¿no? Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a situar en el contexto educativo durante la Ajá. dictadura. Entonces aquí es cuando contestamos un par de preguntas y va a ir todo más o menos por el mismo hilo. ¿Hubo impacto inmediato de las medidas en el escenario educativo? Estoy hablando de las medidas impuestas por el régimen, ¿no? Por el proceso No, cívico-militar. evidentemente que sí, porque fue durante todo el proceso, al inicio del proceso fue muy duro para la docencia. Había una estructura ya montada que evidentemente tenía mucho que ver con muchos años de trabajo. Se había creado un sistema educativo muy fuerte que era exportable. Muchos maestros nuestros iban a distintas partes de Latinoamérica, por ejemplo, a mostrar su experiencia, y la dictadura de un plumazo cortó absolutamente todo eso, ¿no? Porque todos aquellos docentes que estaban ocupando puestos de importancia, que se lo habían ganado por su concurso, fueron perseguidos, algunos desaparecidos, como el maestro Julio Castro, y muchos otros tuvieron que dejar la docencia porque fueron evidentemente
eh, los destituyeron, ¿verdad? Ujú. Entonces eso impactó muchísimo en el sistema educativo. Además teníamos continuamente el control digamos, de los militares que ocupaban los puestos más importantes también dentro de la docencia, o si no, tenían gente obsecuente Ujú. a la propuesta que ellos querían este, hacer, Ujú. ¿no? Con una orientación, evidentemente que nada tenía que ver con lo que estábamos, en lo que estábamos nosotros formados, y eso determinó justamente la caída de la base de la educación del Uruguay, y la degradación de la educación. Mm. Lamentablemente, digo, ese es mi punto de vista, Sí, ¿no? sí, sí, está perfecto, porque la idea es llevar todas las campanas para que esto, si bien sea algo, tratar de hacer algo homogéneo de algo heterogéneo, o sea, este Ujú. trabajo, ¿no? Y yo necesito todas las campanas, eso que usted acaba de decir es algo que era, que yo ignoraba, eso, el nivel de exportación de Sí, la docencia uruguaya, eso es sí. algo que nunca se ha dicho, Ujú. no hay gente que te lo esté diciendo. Hay muchos docentes viejos, bueno, evidentemente ya muchos fallecieron, la mayoría, que iban a distintos lugares de Latinoamérica a mostrar su experiencia, ¿no? Muy, Uno de qué ellos que todos impecable. conocemos es el maestro Rubén Lena, Seguro. por ejemplo. Sí, sí, sí. Estuvo haciendo mostrando la experiencia nuestra fuera del país, ¿no? ¿Cómo fue ejercer entonces la profesión inmerso en ese contexto? Bueno, fue muy difícil porque en lo que a mí se refiere, por ejemplo, no fui destituido, pero evidentemente había tres categorías de ciudadanos en aquella época: A, B y C. Tú eso creo que lo sabías, ¿no? Sí. Ahí está. Los categorías A eran, ya te digo, los que estaban en la obsecuencia con el régimen dentro de la docencia, y también a nivel público, a nivel ya sea empleados públicos o otro tipo de personas, ¿no? Los que estaban en la letra B, eran los que estaban siempre siendo observados por el régimen, controlados, y si Investigados. investigados, sí, y si caías fuera de la línea, evidentemente, ya entrabas en desgracia. El categoría C no te digo nada. Si ya el B, Sí. tiene esas características, yo estaba en la B, Ujú. ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a mí, el, yo tenía, lo que nosotros llamábamos, trabajaba en una escuela rural, lo que eran las clases grandes, por ejemplo, como se decía, y las clases chicas. Las clases grandes eran cuarto, quinto y sexto, y las clases chicas primero, segundo y tercero. Yo trabajaba en una escuela donde había 6 clases. Teníamos las 6 clases, éramos 2 docentes. Yo era director de la escuela, inmediatamente me sacaron de la dirección y pasé a tomar las clases chicas, ¿no? Ujú. Lo que determinó que pasé a ser una persona en la que estaba controlada, investigada, Sí, sí. y en la línea, ¿no? En el borde. Eh, Recuerdo que fui a la escuela, después de esa escuela me digitaron para una escuela el 25 de agosto, y la directora, después que entró en confianza conmigo, me dijo que ella tenía la orden justamente de hacer un informe mensual sobre el procedimiento que yo tenía con los alumnos, con los docentes y con los vecinos. Sí, sí. Imagínate lo que era una policía, Sí, 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 ¿entendés? sí, sí, Y sí, sí. nosotros, yo actuaba de la forma que era, ¿no? A veces, alguna vez algunas personas me observaron, que estaba en otra, que de confianza, que no me pasara la línea, ¿no? Incluso te digo más, yo tuve un grupo vocal que se llamaba Cantares 4, y uno de los compañeros fue destituido, y me dijeron que debía dejar el grupo porque uno de los compañeros fue destituido y yo no podía estar ahí, si no me iba a perjudicar. Yo no lo hice, yo seguí, bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo seguí trabajando, seguí cantando, no pasó nada, simplemente esa advertencia que digo, Sí, pero era, los lineamientos estaban sí, sí, de sí, continuo. de continuo, sí, Sí, sí. sí, y a veces se extendían, además Sí, sí, a todo además, nivel. seguro, además del contexto educativo se extendían. Sí, 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 no, 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 no era solamente por el tema educativo, ¿no? Ujú. Era no se podían escuchar solamente bajito, nivel bajo, Sí, 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 sí. las canciones prohibidas, ¿no? Claro, Si sí. entraban a la escuela, por ejemplo, buscaban los discos que en aquella época estaban los famosos long play, se los llevaban o los rompían ahí mismo, tipo lo que era los nazis cuando venían a romper los Sí, libros, sí. Sí, sí, porque por algo ejemplo, parecido. una de las
de las preguntas que yo quiero acá que quede guardado es, por ejemplo, si escuchó hablar de los libros parcializados, yo lo pongo entre comillas, hago un entrecomillado, porque a veces suena a mito, Sí, y quiero yo saber si es realidad, o de libros prohibidos. sí, sí, había cantidad de libros prohibidos. Fueron sacados inmediatamente de las bibliotecas. Había personas que estaban en esa tarea, ¿no? Sacando, yo te digo, discos, de los olimareños, que en Sí, aquella época sí, se sí, escuchaban sí, sí, mucho, sí. Citarrosa, Biglietti, toda esa gente, los borraron del Sí, sí, mapa, sí. y después los libros prohibidos, ¿no? Y Claro. después había libros editados exclusivamente por la dictadura, que eran libros que era con la doctrina Sí, que sí, la dictadura exigía, ¿no? claro. Libros, los libros de historia eran todos los libros militarizados, ¿no? Vos mirabas todo y tenían que ver justamente con un adoctrinamiento, Sí. que era lo que uno tenía que establecer dentro de la escuela, ¿no? Sí, sí, porque si bien a nivel escolar no se trabajan, a nivel de secundaria, autores, por ejemplo, como Marx, Engels, Sí, sí. No, eso, Ernesto Guevara, Mao Zedong, no, no, no. todos esos, No, evidentemente que no. Y siempre estabas con el tema de que, como sabías que te estaban controlando, en tu casa también escondíamos, había que contar los libros, sí, los sacabros, ¿no? sí, Porque en algún sí, momento sí, entraban igual de noche sí. y te revisaban todo y marchaban. Y los dueños de las librerías que También. los empapelaban de otra manera para poder tenerlos. Sí, sí, también, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Si recuerda algún ejemplo de algún autor, como hablábamos recién, Marx, Sí, Engels, sí, que sí. hubiera sido parcializado o prohibido, bueno, Sí. en primaria no se ven esos autores. No, no, pero de cualquier manera había una orientación hacia autores que no tenían ningún tipo de compromiso o que evidentemente tenían una orientación más hacia lo que ellos querían, ¿no? Sí, sí, y inclusive No se, las bibliotecas no de se las podía, instituciones no se fueron... podía hablar, por ejemplo, de poemas de Benedetti, de Idea Vilariño, yo qué sé, te digo por Sí, decirte sí, dos, sí, ¿viste? sí, 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 sí. ¿No? Justamente porque eran gente de izquierda. Claro. Además, Benedetti estuvo, donde toda la dictadura estuvo exiliado, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, recibió órdenes. Esta es extensa porque ya va a ver, mira, recibió órdenes, dictámenes, decretos u ordenanzas de la ley 14.101. Sí, la ley de educación. Sí, 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 no, es evidentemente era la que... extensísima, sí, 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 por extensísima. supuesto. Sí, La 14.101, que fue presentada por Julio María Sanguinetti, cuando era ministro de Educación, hay gente que no sabe, que no tiene memoria, y que evidentemente era obsecuente con el régimen militar. sí. ¿No? Las comunicaciones y los comunicados que venían a la escuela, cada vez que venía un comunicado, uno evidentemente pensaba, bueno, ¿a quién le toca, no? ¿A quién le va a tocar hoy? Sí, sí, ¿No? sí, porque cada decreto, cada Claro. ordenanza Sí, sí. buscaba justificar ese Sí, sí, lineamiento. sí, 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 sí. No, entonces evidentemente que siempre estábamos en la punta del precipicio, ¿no? Sí, Al sí. borde del precipicio, de saber que o que nos podía tocar a nosotros o que lamentablemente le tocaba a un compañero, como ocurrió en el año 77, por ejemplo, 78, que barrieron en Florida, más de 50 compañeros fueron destituidos, casi 50 Estamos compañeros. hablando de que el precio más bajo que se podía pagar era la destitución, ¿no? Claro, dentro de la docencia, y hubo algunos que fueron desaparecidos, como el maestro Castro, Sí, sí, sí. como el No le voy a maestro. preguntar si conoce la ley, porque ya Sí, sí, se nota que la conoce, vio lo extensa que es cada sí, 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 ordenanza, cada sí, sí, sí. decreto, ¿no? Entonces, seguimos. ¿Se sintió presionado a la hora de ejercer su rol? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Está o estuvo de acuerdo con el proceso de cambios en la educación instaurado por el gobierno cívico-militar? No, por supuesto que cambios, es decir, no fue un cambio. Cuando uno habla de un cambio, habla de un proceso, en el buen sentido de la palabra, un proceso de adaptación hacia un sistema. Pero no, esto fue
romper una estructura para imponer otra. No hay una evolución, No existió una sino evolución. que había un verticalazo. Sí, un verticalazo. Sí, Hace sí, esto, o si no, andate. Seguro. ¿Cree que fue necesaria y estuvo bien la implementación de estos cambios radicales? Ya queda, Sí, ya queda contestado. Ya queda contestado. ¿Sabe o conoció casos de profesionales de la educación perseguidos o destituidos? Sí, cantidad. Mis compañeros, por ejemplo, compañeros de Florida, ya te digo, casi 50 compañeros fueron destituidos en Florida, algunos reparados después. La cuestión fue que cuando la reparación, si bien vino por parte de primaria tarde, para poder repararlos económicamente fue muy difícil. ¿No? Hubo que recurrir a abogados muy competentes, constitucionalistas, que es decir, primaria, todavía seguía después de la instauración de la restauración de la dictadura, de la democracia, perdón, la maquinaria que se había montado tanto dentro en todos los entes, sobre todo en la educación, seguía soterradamente por debajo de lo que se veía. Es decir, toda la gente que entró durante la dictadura, es decir, ninguno quiso salir. Entonces ahí surgió la frase derechos adquiridos, ¿no? O sea que nadie quería dejar. Aquel que entró porque lo nombraron como director no quería dejar su puesto, ¿no? Y exigía que lo dejaran en ese puesto, y lo dejaron. Entonces hubo momentos en que el puesto pertenecía a otra persona, que lo había ganado por concurso y que lo habían echado, pero no podía ocupar ese porque todavía mantenían aquel en el puesto, sí. Porque evidentemente la maquinaria que se había establecido dentro de la educación continuó, y el sistema de inteligencia que había montado, digamos, como una policía secreta, ¿no? Sí. ¿No? Siguió durante muchos años. Está comprobado. Sí. ¿No? Siguió durante muchos años, incluso haciendo un sistema de espías, que parece de película, ¿no? Sí. Pero que siguió igual. Me recuerda a las levas de que se hacían en campaña, al gauchaje. Me hace acordar a las levas, porque quienes estaban encargados de decir este es un vago, mándenlo o a trabajar o al ejército, era el dueño del ejército o el dueño de la estancia. Una cosa así me parece. Entonces se creó un gran conflicto, ¿no? Fue muy duro cuando nosotros comenzamos a trabajar en el gremio de magisterio. Lo hicimos en la clandestinidad prácticamente, ¿no? En los últimos años, que ya sabíamos es decir, pensábamos que la dictadura, por el proceso que se estaba dando, que iba a terminar, ¿no? Y que se terminó, pero hubo muchos inconvenientes para poder lograr esos cambios. Mucha fuerza, mucho trabajo, mucha gente dolida, muchos compañeros que realmente ya se entregaron, claro. Muchos compañeros que sabían que aquello no iba a suceder, no iba a ser posible, mucha gente que luchó y mucha gente que siguió luchando, ¿no? Mucha gente que siguió luchando en el sentido de que nunca bajó los brazos, ¿no? No te imaginas lo que eran los congresos de magisterio en Montevideo, con la gente que quedó ese fermento que todavía existía de aquellos viejos compañeros y el pensamiento de los viejos compañeros, cómo surgió y cómo se transmitió a la gente que recién nos iniciábamos en la parte gremial, por ejemplo, ¿no? Seguro. Eso fue fundamental para poder saber de que todavía existía una fuerza, que había quedado un resabio una resaca, digamos, de lo que era la dictadura. Sí. Y mucha gente, ya te digo, muchos docentes estaban dentro de aquel régimen de derechos adquiridos, y fue muy difícil el poder y el encasillamiento de categoría A, B y C, costó limpiarlo, sacarlo. Y bueno, y el sistema ese de inteligencia que había, de investigación, habían comenzado ya antes del golpe. Sí, mucho antes, por supuesto. Está.
Sí, Muy sí. bien. Bueno, la última, esta si usted si quiere se puede extender o no, es si tiene alguna experiencia propia o cercana de persecución o destitución. Con esto terminamos. No, personalmente no, ya te digo que yo no fui simplemente, y no fue simple, ¿no? Porque fue muy doloroso para mí y para mi familia, y el hecho que no me dejaran ejercer donde yo estaba trabajando. Exacto. Tampoco me dejaron dar concurso, ¿no? En los últimos años, y después, por eso te digo que el sistema continuó, ¿no? Ujú. La dictadura terminó, y yo, 84, 85, y yo quise dar un concurso, y no me fue permitido, ¿no? Porque como que todavía mis antecedentes estaban dentro de lo que era la, la, Sí, pero eso estaba el tema eh, de su adoctrinamiento, de sus lineamientos, estaba todavía vigente, estaba establecido. sí, sí. Y como establecido, costaba quitarlo, retirarlo. Claro, no, no, a veces la gente piensa, y te voy a dar un ejemplo muy claro, históricamente, ¿no? Ujú. Cuando se crea el Estado Oriental del Uruguay con la Constitución, mucha gente dice, ahí empezó otra vida. No, no, la vida siguió igual. Había una letra, que era la Constitución, que la gente, solamente quienes la conocían, los que la habían firmado y una parte del pueblo que se había interesado. Lo demás seguía igual. El paisano seguía de pata en el suelo. Sí, sí, ¿No? sí, sí, los himnos, el ¿Entendés? himno uruguayo, bueno, el himno argentino, todos hablan de orientales o de patriotas y en realidad allí dentro Pero, el indio no tiene voz, el no, no, negro no no. tiene Pero voz. escúchame, ya que te referiste al himno nacional uruguayo, la gente solamente sabe esa parte de la letra. Hay una parte de la letra que habla en contra de Artigas, ¿no? Pero hablarlo. El himno nacional nuestro, la letra del himno nacional nuestro es muy larga. Además, sí, muy Se extensa, sí, sí, eligieron algunas partes como para que realmente sí, las más significativas. sí, Pero quien escribió la letra era un acérrimo enemigo de lo que fue Artigas, seguro, sí, ¿no? sí, Ya sí, te sí, digo, bueno, sí, 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 tenía todo el derecho para claro, decirlo, ¿no? sí, sí, ¿No? bueno, Uno lo habla desde el punto de vista que yo qué sé, yo me siento que es artiguista, ¿no? ¿No? ujú, Y sí, 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 oriental, ¿no? Pero te digo que el hecho y vuelvo al ejemplo, de que se haya establecido el nuevo Estado oriental, si esto iba hasta acá, y acá estaba la línea de la Constitución, de acá no cambió, no se no, abrió una puerta, no, 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 se cerró una puerta, no, no, todo no, siguió no, igual. sí, Hubo que pasar mucho tiempo antes de que se estableciera realmente que las leyes se reconocieran tal cual habían sido establecidas, y el Estado comenzó a tomar conciencia de lo que era realmente un Estado. Entre 1832, 2 años después de la Constitución firmada, y 1904, hubieron 71 revoluciones en el Uruguay, sí. lo que significa que las divergencias y las diferencias entre los partidos políticos que nacieron después de la batalla de Carpintería, no se terminaron por el hecho que había una constitución. No, no. Y la gente, evidentemente. No porque las realidades no habían cambiado. No, no, no. Las realidades principalmente como dice usted, el gaucho en pata en el suelo, El y indio pata en el suelo el indio ahora. y el esclavo, Claro. su realidad no cambió, no Claro, cambiaba. claro, claro. Me pasó lo mismo encontrarme, por ejemplo, con material del Parnaso Oriental, que también era hecho por una élite, para Sí, una claro, élite, sí, sí, sí. y allí se contaba o se cantaba todo lo que eran grandezas, la riqueza del país, la educación del país, y no se atenía a las necesidades del gaucho, del negro, Sí, 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 claro. Y del indio, ¿no? Claro, hoy te comentaba sobre el combate del 97. En el año 97, todavía cuando se hacían las levas, habían escuadrones que eran exclusivamente de negros, mulatos o morenos, y tal cual lo establece las condiciones
del militar de aquella época, porque es el más obsecuente, porque es el más sumiso y porque es el que siempre lo podemos llevar al frente. ¿Te das cuenta? Sí. Estamos hablando de fines del siglo XIX, Sí. principio, y en el principio, porque cambió el siglo XX, no cambiaron las cosas. No. En la entrada, el mulato, sambo, moreno, pardo, lo que fuera, era el que le ponían un uniforme, un fusil y al combate. Sí. ¿Te das cuenta? No cambió nada. No. Por más que se había abolido la esclavitud, y por más eso es una letra fría, Sí. una letra fría que Sí. está ahí, escrita por alguien de una élite, como dices tú, y que evidentemente en la práctica no se Bueno, manifestaba. creo que se puede comprobar la historicidad, vamos a decir, de que la gente suscriptora al Parnaso Oriental todavía tenía esclavos trabajando. Por supuesto. Claro. Bueno, por aquí, muchísimas gracias. No, por aquí va a ser todo. Ya no. Estuve charlando. Como una hora. No, 25 minutos. Bueno. No, anduvimos bien. No alcanzamos a divagar todavía. No, muchas gracias. Ya No, por ahora sí favor. le pongo el stop. Así ya usted sigue con sus actividades.